Pillé a mi hermano engañándome con mi mujer una semana antes de su boda. Cuando advertí a su prometida, me miró a los ojos y dijo: mientes, confío en él. Resulta que ella también me mintió. El día de la boda, frente a 500 invitados, expuso todo lo que sabía desde el principio. Si alguien me hubiera dicho hace 2 meses que mi hermano y mi esposa serían la razón por la que dejé de confiar en las 2 personas que más amaba en este mundo, me habría reído y dicho algo como: ¿qué es esto? ¿Alguna telenovela retorcida? Pero no, esta es mi vida ahora. Soy Patrick. Tengo 33 años y vivo a las afueras de Denver. Y hasta hace poco pensaba que mi vida no era perfecta, pero sí estable. Siempre he sido el más callado de la familia. Fiable, constante. El tipo que aparece para ayudar a mover muebles, arreglar un grifo que gotea o prestar dinero sin hacer un espectáculo al respecto. El tipo de hombre que no pide mucho pero da mucho. Mi hermano menor, Jason. Bueno, él siempre fue el hijo predilecto. Ruidoso, encantador, imprudente. El tipo de persona que entra en una habitación y todos quieren escuchar lo que tiene que decir, incluso si no tiene ningún sentido. De alguna manera, se salía con la suya en todo mientras crecíamos. Ventanas rotas, clases suspendidas, incluso destrozar la vieja camioneta de papá. Mis padres sacudían la cabeza, lo regañaban levemente y luego seguían adelante como si nunca hubiera pasado. Mientras tanto, a mí me castigaron una vez por sacar un notable en química. Esa era nuestra dinámica. Jason no podía hacer nada mal y yo era el responsable que todos asumían que no necesitaba mucha atención. Solía molestarme cuando era adolescente, pero de adulto lo dejé pasar. Éramos personas diferentes y eso estaba bien. Mi esposa, Melen, era lo opuesto a Jason en todos los sentidos. O eso pensaba yo. Era compuesta, amable y detallista. Nos conocimos en la cena de cumpleaños de un amigo en común hace 6 años. Ella estaba leyendo un libro en la barra, ignorando la fiesta detrás de ella, y le pregunté qué leía. Eso se convirtió en 2 copas, una larga caminata bajo luces de cadena y finalmente una boda 2 años después. Llevábamos 4 años juntos antes de casarnos. Pensé que la conocía. Pensé que los conocía a ambos. Pero mirando hacia atrás, debería haber notado las pequeñas cosas. Empezó con Jason, anunciando su compromiso con Lexi. Ella era encantadora, un poco ingenua, quizás, pero dulce y sincera. Solo la había visto unas pocas veces antes de que se comprometieran, lo cual fue repentino incluso para los estándares de Jason. Solo había estado saliendo con ella 1 año. Mis padres estaban eufóricos. Ella es exactamente lo que Jason necesita, dijo mamá. Alguien que le ponga los pies en la tierra. Lexi se reía de los chistes de Jason como si fueran lo más gracioso que hubiera escuchado, incluso cuando eran objetivamente terribles. Ella lo hacía parecer un héroe y a Jason le encantaba eso. Lo que no esperaba era la frecuencia con la que Jason empezó a aparecer en nuestra casa después de comprometerse. Al principio era aleatorio. Pasaba sin avisar un martes por la noche con un pack de cervezas, queriendo ponerse al día. No le di mucha importancia. Los hermanos pasan el rato. Melen preparaba la cena y los 3 nos sentábamos a hablar. Noté que se llevaban muy bien. Demasiado bien, en retrospectiva. Se burlaban el uno del otro, compartían bromas internas de las que yo no era parte, e incluso intercambiaban miradas a veces cuando yo decía algo que no encajaba del todo. No era evidente. Era lo suficientemente sutil como para que yo lo ignorara. Pero luego empezó a ocurrir con más frecuencia. Jason le enviaba mensajes directamente a Melen preguntando si podía ir mientras yo aún estaba en el trabajo. Me enteré de eso por accidente cuando su teléfono vibró mientras veíamos una película y apareció su nombre con un mensaje: ¿sigue en pie lo de esta noche? Él trabaja hasta tarde. Recuerdo el escalofrío que sentí. Le pregunté casualmente por qué te escribe Jason sobre esta noche. Ni siquiera se inmutó. Quería ver el nuevo episodio de esa serie de ciencia ficción de la que le hablé. Tú dijiste que no te gustaba, ¿recuerdas? Su explicación fue fluida, fácil y, en ese momento, creíble. Aún así, algo se sentía mal. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que solo estaba cansado, que confiaba en ella y que Jason era mi hermano.
pero las cosas se siguieron acumulando. Una noche, llegué a casa temprano del trabajo, antes de lo planeado. Melen no me esperaba. Abrí la puerta principal y escuché risas desde la cocina. El tipo de risa que hace que se te revuelva el estómago. Entré y allí estaban, sentados a la mesa, compartiendo una botella de vino, inclinados muy cerca. Sin tocarse, pero casi. Ambos levantaron la vista demasiado rápido. Melen se puso de pie como si la hubieran pillado. Jason, por otro lado, sonrió y dijo: «Hola, hombre. ¿Visita sorpresa?» No dije nada al respecto, ni esa noche, ni al día siguiente. Pero la semilla estaba plantada. Mi confianza se había agrietado. Empecé a notar otras cosas, como bloqueaba su teléfono más a menudo, como Jason siempre se las arreglaba para mencionar a Melen en conversaciones casuales, como de repente ella tenía un perfume nuevo que nunca la vi comprar. Sabía que algo pasaba, pero no quería creerlo. Necesitaba pruebas sólidas, y las conseguí una semana antes de la boda de Jason. Era un jueves por la noche. Había estado trabajando tarde otra vez, o al menos eso es lo que Melen pensaba. En realidad, había salido temprano y aparcado al final de la calle. Esperé, observé, y tal como un reloj, el coche de Jason entró en nuestro camino de entrada. Esperé 5 minutos, luego otros 10, y caminé hacia la casa. No hice ningún ruido. Las luces eran tenues, pero podía oírlos. No solo voces, susurros, risitas. Abrí la puerta silenciosamente y entré. Y fue entonces cuando lo vi. Mi esposa, mi hermano, en nuestro sofá juntos. Me quedé helado por un segundo. No podía respirar. Quería gritar, lanzar algo, destrozar toda la habitación. Pero no lo hice. Salí tan silenciosamente como había entrado y me alejé conduciendo. No los confronté. No entonces. No todavía. No iba a darles la satisfacción de una explosión. Necesitaba pensar, planear, y lo primero que pensé fue: Lexi. Ella merece saberlo. A la mañana siguiente, le envié un mensaje. Solo un simple: «Hola, creo que tenemos que hablar. Es importante». Aceptó reunirse en una cafetería cerca de su trabajo. Parecía nerviosa cuando llegó, preocupada incluso. No perdí el tiempo. Le conté lo que vi. Le di la cronología, los patrones, incluso le mostré una captura de pantalla de un mensaje que logré sacar del teléfono de Melen la semana anterior. Un mensaje de Jason que decía: «La noche pasada fue una locura. No puedo dejar de pensar en ti». Lexi me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego sonrió. No una sonrisa amable. Una afilada. «Lo sé», dijo. Se me cayó el estómago a los pies. «¿Qué?» «Lo sabía», repitió. O al menos lo sospechaba. Revisé su teléfono hace 2 meses. Encontré fotos, mensajes. Lo confronté, y él dijo que se había acabado. Que cometió un error. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te sigues casando con él? Ella miró su taza de café, girando la espuma con una cuchara. Porque quiero ver cómo arde. No eres el único al que ha lastimado, Patrick. No sabía qué decir. Ella levantó la vista de nuevo y me miró a los ojos. Me voy a casar con él. Y en la boda, frente a cada persona que piensa que es un príncipe, voy a destruirlo. Me senté allí aturdido. De repente, no era el único planeando venganza. Y ahora estábamos en el mismo equipo. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Lex y yo no hablamos durante unos días después de esa reunión en la cafetería, pero mi mente no lo dejaba pasar. Seguía repitiendo sus palabras. «Quiero ver cómo arde». Resonaba en mi cabeza mientras yacía despierto junto a Melen cada noche, fingiendo dormir mientras me preguntaba si ella le estaba enviando mensajes bajo las sábanas. Empecé a notar lo frío que me había vuelto, como si se hubiera activado un interruptor. No estaba enojado de la manera que esperarías, sin gritos, sin golpear paredes. Simplemente insensible, como si estuviera reservando toda mi rabia para algo mejor, algo definitivo.
Jason seguía visitándonos tan audaz como siempre. El fin de semana antes de la boda pasó para pedir prestada una herramienta, pero se quedó una hora haciendo chistes y elogiando la cocina de Melen como si todos fuéramos mejores amigos. Melen sonreía como si nada hubiera pasado. Incluso me llamó cariño delante de él como una broma cruel. Estudié cada mirada entre ellos, el contacto visual de una fracción de segundo, las medias sonrisas. Era un espectáculo y yo era el único que no se reía. Mis padres, como de costumbre, estaban ciegos, o tal vez simplemente no querían verlo. Jason era la estrella de la familia. Siempre lo había sido. Yo solo era el personaje de fondo, el tipo que nunca causaba problemas. En la cena del domingo antes de la boda, mamá me preguntó, Patrick, ¿cuándo vais Melen y tú a empezar a intentar tener hijos? Jason resopló en su vino y Melen se sonrojó. No del tipo bueno, del tipo que tienes cuando te pillan desprevenida. La miré fijamente por un momento completo. Tal vez no mientras todavía la estemos compartiendo con otra persona, dije, sin siquiera levantar la voz. La mesa se quedó en silencio. Papá se aclaró la garganta. Eso no tiene gracia, hijo. Jason se rió nerviosamente. Vamos, hombre. ¿Qué se supone que significa eso? Melen habló en voz baja. Patrick, podemos no hacer esto aquí. Solo estoy respondiendo una pregunta, dije. Ella preguntó. Yo respondí. Mi madre sacudió la cabeza como si los hubiera avergonzado. Sabes, a veces parece que solo quieres arruinar el ambiente. Casi me río. Eso es lo que esta familia pensaba de mí. El aguafiestas. Mientras tanto, Jason podría bombardear toda la casa y culparían al horno. Esa noche, apenas hablé en el viaje a casa. Melen intentó restarle importancia, dijo que entendía que estaba estresado por el trabajo. Solo asentí. Dejé que pensara eso. Dejé que creyera que me estaba desmoronando mientras ella bailaba con una sonrisa y su pequeño secreto perfecto. Pero la verdad era que no me estaba desmoronando. Estaba documentando todo, cada mirada. Cada vez que salía de la habitación para buscar algo en la tienda, pero volvía una hora después sin una sola bolsa. Cada vez que Jason aparecía cuando yo no estaba en casa. Incluso empecé a grabar con la cámara del timbre y a comprobar las marcas de tiempo con sus mensajes. Estaba construyendo un caso lenta y metódicamente. Luego llegó la cena de ensayo. Se celebró en un restaurante de lujo en el centro, alquilado por completo para la ocasión. Todos estaban allí, familia extendida, compañeros de trabajo, incluso amigos de la Universidad de Lexi que volaron desde fuera del estado. Jason entró pavoneándose con una camisa blanca, desabotonada lo justo para parecer engreído, con el brazo alrededor de Lexi como si fuera una estrella de cine. Melen y yo entramos juntos, su mano metida ligeramente en la mía como si nada estuviera mal. Se veía hermosa. Me daba náuseas. Tomamos nuestros asientos y observé a Lexi desde el otro lado de la sala. Estaba radiante, sonriendo brillantemente, brindando con champán. Pero de vez en cuando lo veía. El parpadeo en sus ojos cuando Jason no estaba mirando. Una oscuridad, un plan gestándose. Hubo un momento, a mitad del brindis, cuando Jason se levantó para agradecer a todos. Nada de esto habría sido posible sin mi increíble prometida, que creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. La sala aplaudió. Él la besó en la mejilla. Ella sonrió, tomó su mano y se inclinó hacia el micrófono. Quiero agradecer a alguien más. Alguien que me recordó recientemente que la confianza no se trata solo de fe ciega. Se trata de la verdad. Y la verdad, amigos míos, es una cosa curiosa. Siempre aparece eventualmente. Hubo una pausa. No larga, pero lo suficiente para sentirla. Jason se rió como si fuera una broma. Melen parecía nerviosa. Yo solo tomé un sorbo de mi bebida. Después de la cena, Lexi me encontró afuera mientras yo fumaba un cigarrillo que ni siquiera quería. Parecía tensa. ¿Sigues bien?, pregunté. Ella asintió. Tengo todo listo. La presentación de diapositivas, el audio, incluso el plano de los asientos. Parpadeé. El plano de los asientos. Confía en mí, dijo. Todas las personas importantes estarán exactamente donde quiero que estén.
Había algo inquietante en lo tranquila que estaba, pero lo respetaba. Éramos dos personas traicionadas, sosteniendo cuchillos a nuestras espaldas, sonriendo hasta que cayera el telón. De vuelta en casa, Melen estaba callada. Se acurrucó junto a mí en la cama y susurró: «¿Has estado distante últimamente?» Me volví hacia ella lentamente. «Lo he estado». Ella asintió. «Somos nosotros». «Tal vez», dije. «Tal vez solo me estoy dando cuenta de que no somos quienes pensaba que éramos». Me miró como si quisiera decir algo. Tal vez habría confesado. Tal vez habría mentido de nuevo. No me importaba. Solo la observé en silencio, esperando a que se durmiera para poder salir de la cama y añadir otra nota a mi archivo. La noche antes de la boda, Jason me envió un mensaje, nervioso como el infierno. ¿Alguna vez tuviste pies fríos antes de la tuya? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí un poco, pero lo ignoré. Ese fue mi error. Él respondió con un emoji de risa y: «Clásico de ti, hermano». Quise tirar mi teléfono por la ventana. La mañana de la boda, todo se sentía demasiado tranquilo. El cielo estaba despejado. El lugar, un enorme salón justo a las afueras de la ciudad, estaba decorado con rosas blancas y cintas azul marino. Aparecí con un traje a medida, el pelo peinado, los zapatos brillando como si fuera cualquier otra boda. Asentí a los invitados, abracé a una tía, estreché la mano de mi padre. Jason estaba en la suite del novio, haciendo chistes con sus padrinos. Me dio un abrazo de lado. «¿Puedes creerlo, hombre?» Yo, finalmente sentando la cabeza. Lo miré fijamente. «Sí», dije. «Lo creo». Él sonrió. «Siempre has sido el aburrido. Estable. Yo soy el que toma riesgos. Pero mira quién se casa primero». Sonreí lo justo. «Sí, mira». Melen llegó poco después, deslizándose en su asiento como una hermosa esposa. Llevaba un vestido azul pálido y ese mismo perfume característico que solía encantarme. Ahora me daba náuseas. Ella se inclinó. «¿Estás bien?» «Nunca mejor», dije. La ceremonia fue hermosa, coreografiada como una película. Lexi caminó por el pasillo con música de piano suave, su vestido elegante y sencillo. Jason parecía enamorado. Casi podía creer que fuera real. Entonces llegó la recepción. Se sirvió la cena. Se hicieron brindis. Jason se levantó y dio un discurso lleno de gratitud y carisma. Y finalmente, dijo a mi hermosa novia: «Eres la luz de mi vida. Soy el hombre más afortunado del mundo». Todos aplaudieron. Lexi se levantó. Golpeó su copa con un tenedor. «Antes de que nos emborrachemos demasiado, tengo algo que compartir. Una pequeña sorpresa». Jason parecía confundido. «¿Nervioso? ¿Qué estás haciendo?» Lexi sonrió. «Ya verás». Las luces se atenuaron. El proyector se encendió. Comenzó una presentación de diapositivas. Fotos de su relación. Viajes a la playa, vacaciones, selfies riendo. La multitud arrullaba y aplaudía. Entonces las fotos cambiaron. Una captura de pantalla de los mensajes de Jason. Explícitos, inconfundibles. Una foto borrosa de él besando a alguien que no era Lexi. Otro mensaje: «Ella nunca lo sabrá. La tengo comiendo de mi mano». Gritos ahogados recorrieron la sala. Melen se puso blanca. Jason se levantó. «¿Qué demonios es esto?» Lexi sonrió fríamente. «La verdad». Se abalanzó hacia el proyector, pero alguien había cerrado con llave la funda del portátil. La gente susurraba. Un primo tenía su teléfono fuera. Mi madre estaba congelada, con la copa de vino temblando en su mano. Melen me miró con los ojos muy abiertos, suplicando. No me moví. La voz de Jason rompió a través del salón de baile como vidrio, rompiéndose en cámara lenta. «Apágalo, apágalo». Estaba irrumpiendo hacia el proyector, golpeando la pantalla como un hombre, ahogándose en sus propias mentiras. Alguien, tal vez uno de los amigos de la universidad de Lexi, gritó: «Esa es Melen». Otra voz siguió: «¿No es esa la esposa de su hermano?» Y así sin más comenzó la avalancha. Mi mamá parecía alguien a quien acababan de dejar caer un cable con corriente en su copa de vino. Estaba rígida y pálida, con los labios entreabiertos como si las palabras pudieran caerse. Ninguna lo hizo. Mi papá estaba congelado, tratando de procesar lo que estaba viendo.
Jason arrancó el cable del proyector y la pantalla se puso negra, pero no importaba. El daño estaba hecho. La mitad de los invitados ya habían visto lo suficiente para atar cabos. Los teléfonos zumbaban. Lexi se había ido. Simplemente bajó del escenario con la cabeza bien alta. Ni siquiera me di cuenta de cuando se escabulló hasta que escuché una puerta cerrarse en algún lugar a la distancia. Me quedé clavado en mi asiento. Melen, al otro lado de la mesa, me miraba como a un fantasma. No a Jason, a mí. Ella lo sabía. Sabía que esto no era solo la venganza de Lexi, era la mía también. Jason se volvió hacia mí como un hombre poseído. Tú lo sabías, siseó con el pecho agitado. Lo sabías y no dijiste nada. Lo miré fijamente por un largo segundo y tomé un sorbo lento de champán. Supongo que ambos guardamos secretos. Comenzó a venir hacia mí, pero dos de sus padrinos le agarraron los brazos. Aquí no, hombre. Solo para. Melen se puso de pie con la voz temblorosa. Patrick, tenemos que hablar. Yo también me levanté. Hace mucho que pasamos el momento de hablar. Y luego, sin otra palabra, salí del salón lenta y tranquilamente, como si estuviera dejando un funeral, lo cual, en cierto modo, lo era. Ese fue el día en que perdí a dos de las personas que más amaba. El día en que me convertí en el tipo sobre el que todos de repente tenían una opinión. El hermano callado que dejó que todo sucediera como una bomba de tiempo. El esposo cuya esposa lo engañó con su propia sangre. El villano o el héroe, dependiendo del lado al que preguntaras. Pero para mí fue el día en que la niebla se levantó y todo después de eso fue más difícil y, sin embargo, más claro. Los días que siguieron fueron brutales. No fui a casa esa noche. Dormí en mi coche en una gasolinera fuera de la autopista. No quería enfrentarme a la casa que habíamos construido juntos, la que ahora veía como la escena de un crimen. Cuando finalmente regresé, medio esperaba que Melen se hubiera ido. Pero no fue así. Me estaba esperando en la sala de estar, sentada rígidamente en el borde del sofá con su maleta al lado y una pila de papeles en su regazo. Se puso de pie cuando entré. Patrick, por favor. Pasé justo por delante de ella, agarré una bolsa de deporte del armario del pasillo y empecé a llenarla. Lo arruiné, dijo. Su voz se quebró. Estaba sola. Siempre estabas trabajando, siempre cansado. Jason, él estaba allí. Cerré la cremallera de la bolsa sin mirarla. Me engañaste, Melen. No porque estuvieras sola, porque querías. Eso es todo. Las lágrimas empezaron a caer. Dijo que me amaba. Dijo que tú no lo hacías, le dije. Me di la vuelta. No te atrevas. No te atrevas a tratar de justificar lo que hiciste dándole la vuelta a esto contra mí. Te di todo. Te di mi confianza, mi hogar, mi futuro, y lo tiraste todo por un poco de atención de mi hermano. Ella se estremeció. Tienes razón. Lo hice. Lo siento. Me detuve en la puerta con el corazón palpitando. Luego me fui. Me quedé con un amigo durante una semana. Marqués, un chico que conocía de la universidad. Tenía una habitación libre y una forma tranquila de no hacer demasiadas preguntas. Dormí como un muerto, despertando solo para comer, ducharme y mirar al techo, tratando de encontrarle sentido a todo. Seguía recibiendo mensajes. De mi mamá. Tenemos que hablar. De Jason. Así no es como debería haber ido. De Melen. Todavía te amo. Los bloqueé a todos excepto a Lexi. Ella me escribió 3 días después de la boda. Espero que estés bien. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar que lo entienda, estoy aquí. No respondí al principio. No sabía qué decir, pero el mensaje se me quedó grabado. No porque necesitara simpatía, sino porque ella lo entendía. La traición, la humillación, la forma en que todos de repente te veían a través de una lente agrietada como si tu valía estuviera sujeta a debate público. Una semana después, me mudé a un estudio en el centro. Pequeño, tranquilo, mío. Se sentía extraño al principio. El silencio vacío, la ausencia de hábitos compartidos. No más 2 tazas de café en el fregadero. No más zapatos junto a la puerta. Solo yo, mis pensamientos y el crujido del radiador por la noche. Pero en esa quietud algo empezó a crecer. Una chispa, un parpadeo de algo que se sentía muy parecido a la libertad. Me sumergí en el trabajo, asumí más proyectos, me quedaba tarde sin sentir que tenía que correr a casa.
Empecé a ir al gimnasio de nuevo, no porque estuviera persiguiendo algún cliché de cuerpo de venganza, sino porque necesitaba sentirme fuerte, en control. Vi cómo mis hombros se cuadraban de nuevo en el espejo. Mis ojos dejaron de parecer cansados. También fui a terapia. No se lo dije a nadie. Simplemente entré en una oficina del centro un martes y me senté frente a una mujer llamada Dra. Evans. Ella no habló mucho al principio, solo escuchó mientras yo descargaba todo. La traición, la culpa, la rabia, el entumecimiento. Le dije que me sentía como un tonto, como un personaje secundario en el drama retorcido de otra persona. Ella me dijo algo que no esperaba. Patrick, dijo, a veces la gente nos traiciona no porque seamos débiles, sino porque asumen que los perdonaremos. Eso no es debilidad. Eso es confianza. Y ellos la rompieron. Eso se me quedó grabado. Empecé a escribir un diario. Nada elegante, solo notas desordenadas, viñetas de pensamientos y recuerdos. El día que me di cuenta de que algo andaba mal. El momento en que los vi en el sofá. El silencio en el viaje en coche a la cena de ensayo. Ayudó. Le dio estructura al caos en mi cabeza. Aproximadamente un mes después, me encontré con Lexi en una librería. Completamente no planeado. Sostenía una pila de libros de tapa dura y parecía más tranquila de lo que la había visto nunca. Me vio, se detuvo y luego sonrió. Hola, extraño. Fuimos a tomar un café de nuevo, solo dos personas con cicatrices, sin buscar nada más que ser escuchados. Me contó que su familia se había dividido por el numerito de la boda. Que algunas personas la llamaban dramática o cruel, pero que no se arrepentía. Necesitaba ser expuesto, dijo simplemente. Yo necesitaba recuperar mi poder. Asentí. Lo entiendo ahora. Seguimos hablando después de eso. Casual, amigable, de apoyo. Y, sin embargo, debajo de todo, había esa extraña sensación de supervivencia compartida. Ambos habíamos sido destrozados por las mismas personas, y ambos nos estábamos recomponiendo, una respiración a la vez. El clavo final llegó cuando recibí los papeles del divorcio. Melen los envió a través de un abogado con una nota escrita a mano enganchada dentro. Lo siento, de verdad. Espero que algún día encuentres la paz. Los firmé sin dudarlo. La paz no era algo que encontrara en un tribunal o en un acuerdo. Llegó lentamente, a través de noches tranquilas y mañanas honestas, a través de no revisar mi teléfono cada 2 minutos, a través de aprender a disfrutar de mi propia compañía, a través de recordar quién era antes de convertirme en la segunda opción de otra persona. Una noche, Lexi y yo nos sentamos en un banco del parque, viendo el sol esconderse detrás de los edificios. ¿Crees que alguna vez les importó realmente?, preguntó en voz baja. Lo pensé. Creo que les importaba lo que les dábamos, no quiénes éramos. Ella asintió. Entonces me alegro de que ya no estemos dando nada. Sonreí. Yo también. Y justo cuando pensaba que el polvo finalmente se había asentado, cuando pensaba que lo peor había quedado atrás, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Jason. Número bloqueado, pero su voz era inconfundible. Patrick, dijo, bajo y urgente. Tienes que detener lo que sea que Lexi esté planeando. Ya has dejado claro tu punto. No dejes que ella lo arruine todo. No respondí porque no tenía idea de qué estaba hablando, pero estaba a punto de averiguarlo. La voz de Jason todavía resonaba en mi oído mucho después de colgar. Ya has dejado claro tu punto. No dejes que ella lo arruine todo. Era algo extraño de decir porque, desde mi perspectiva, todo ya estaba arruinado. La caída pública de Lexi en la boda, que ahora me daba cuenta de que era solo la primera fase, ya había quemado la tierra alrededor de Jason. Pero algo en la forma en que lo dijo, no sonaba a arrepentimiento, sonaba a miedo. No a Lexi, ni siquiera a mí, sino a algo más profundo. Algo que él pensaba que ella todavía estaba ocultando. No había hablado con Lexi en un par de semanas. Ambos nos habíamos quedado callados después de que finalizara el divorcio, tal vez por autopreservación, tal vez porque estábamos tratando de averiguar quiénes éramos sin la sombra de la traición flotando sobre nosotros. Pero después de la llamada de Jason, le escribí. Hiciste algo recientemente. Lexi, define algo. Jason me llamó. Dijo que te detuviera antes de que lo arruinaras todo.
¿De qué está hablando? Lexi, reúnete conmigo esta noche. A las 7, la misma cafetería. Cuando entré, ella ya estaba allí, con el pelo recogido, cuello alto negro, portátil abierto frente a ella. Levantó la vista, me dio una sonrisa pequeña y cansada. ¿Te llamó a ti también?, preguntó, sin siquiera parecer sorprendida. Asentí y me deslicé en el asiento frente a ella. ¿Qué está pasando, Lexi? Giró el portátil hacia mí. En la pantalla había una carpeta. Docenas de archivos, capturas de pantalla, PDFs, correos de voz. No solo engañó, dijo. Jason ha estado mintiendo sobre mucho más que eso. Me desplacé por la pantalla. Un documento fiscal. Un hilo de correo electrónico con un tipo llamado Rob. Algo sobre desviar pagos, extractos bancarios que no coincidían con lo que Jason siempre presumía. ¿Qué estoy mirando?, pregunté. Ella se inclinó hacia adelante. Él ha estado desviando dinero de su propia startup durante más de un año, tomando inversiones silenciosas de personas a las que nunca tuvo la intención de devolver el dinero. Algunos de ellos amigos de la familia, incluido mi padre. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Espera, ¿tu padre? El tipo que ayudó a financiar el lanzamiento de su aplicación. Lexi asintió. Puso 50,000. Jason le prometió acciones, firmó papeles, pero eran falsos. Mi padre solo se enteró después del fiasco de la boda cuando empezó a indagar. Maldita sea. Lexi me miró a los ojos. Su enfrenta a posibles cargos de fraude si esto sale a la luz. Entonces, ¿por qué no ha salido?, pregunté. Ella sonrió con suficiencia. Porque aún no lo he permitido. Fue entonces cuando lo entendí. La boda no fue el clímax. Fue solo la primera ficha de dominó. Lexi no había terminado. Ni de lejos. Cerró el portátil y bajó la voz. Todo el ego de Jason depende de 3 cosas: su encanto, su imagen y su perspicacia empresarial. Quita la última y las otras 2 se desmoronan con ella. Y aquí está la cosa, él no sabe cuánto sé yo. Entonces, ¿por qué la llamada?, pregunté. ¿Por qué advertirme ahora? Lexi dudó. Porque he empezado a mover piezas entre bastidores, silenciosamente. He contactado a un par de sus inversores de forma anónima. Les envié lo suficiente para despertar preguntas. Eso es peligroso, dije, reclinándome. Es vengativo. Lo sabes. Lo sé, dijo. Es por eso que no voy a ser yo quien termine esto. Seremos nosotros. Parpadeé. ¿Yo? Ella sacó una carpeta manila y la deslizó sobre la mesa. Esto es todo lo que dijo sobre ti en mensajes privados, a mí, a otros, a Melen. Dudé, luego la abrí. Allí estaban. Capturas de pantalla. Patrick es un cobarde aburrido. Siempre lo ha sido. No la satisface. Nunca lo hizo. Ella me dijo que merezco todo lo que él tiene. Él ni siquiera lo aprecia. Es patético, pero útil. Una ola de frío me recorrió. No estaba sorprendido. No realmente. Pero verlo expuesto tan claramente encendió algo en mí. No rabia, no tristeza, determinación. Quiero golpearlo donde le duela, dije lentamente. No solo emocionalmente. Quiero acabar con sus mentiras públicamente. Lexi asintió. Entonces pongámonos a trabajar. Las siguientes semanas fueron un borrón de preparación. Lexi ya había creado un rastro digital de los negocios turbios de Jason. Lo que necesitaba era credibilidad. Alguien que no fuera solo la ex prometida amargada agitando el avispero. Ahí es donde entré yo. Decidimos construir un caso. No para la policía, no todavía, sino para el Tribunal de la Opinión Pública, inversores, clientes, contactos mutuos, las personas que Jason necesitaba para mantener a flote su reputación de niño de oro. Contacté a Márquez, mi amigo de la universidad. Trabajaba en finanzas y tenía experiencia en diligencia de vida. Le mostré los documentos. Estaba atónito. Esto es suficiente para arruinarlo, dijo. Y posiblemente suficiente para abrir una investigación de la SEC si las personas adecuadas lo ven. ¿Ayudarás?, le pregunté. Asintió con gusto. Construimos una cronología de las mentiras de Jason, errores financieros, manipulación y comportamiento tóxico enmascarado como riesgo empresarial. Lexi manejó los mensajes. Yo manejé el alcance. Márquez nos ayudó a navegar por las áreas grises legales. No publicamos nada en línea.
Eso habría sido demasiado fácil de descartar. En su lugar, filtramos un documento a un antiguo inversor que había ignorado a Jason hace meses. Una nota de voz a un periodista local conocido por escribir sobre fraudes de startups. Una captura de pantalla a un hilo de Reddit que discutía sobre fundadores de negocios turbios. Usamos cuentas falsas, VPNs y escalonamos las filtraciones con el tiempo para que pareciera orgánico, no coordinado. Luego esperamos. Y efectivamente, en una semana, las cosas empezaron a resquebrajarse. El primer correo electrónico llegó de un inversor. Jason, encontré algunos documentos preocupantes. Tenemos que hablar. Luego un segundo, ¿por qué hay una discrepancia en los retornos del tercer trimestre? Envió un correo electrónico general a su junta llamando a las filtraciones noticias falsas. Culpó a una ex descontenta. No especificó cuál, pero no importaba. La verdad tenía tracción ahora. El periodista publicó un artículo titulado «La querida startup local bajo escrutinio por posible fraude» y incluyó suficientes migas de pan para que la gente empezara a susurrar. Entonces llegó la llamada telefónica. Mi mamá, Patrick, dijo con la voz tensa. ¿Qué está pasando con la empresa de Jason? Me hice el tonto. ¿Qué quieres decir? Acabo de recibir una llamada de uno de sus tíos. Hay un artículo. Algo sobre fondos faltantes. La gente dice que Lexi lo filtró. Esperé. ¿Lo hizo? No lo sé. Espetó ella. Pensé que tú podrías saberlo. ¿Por qué lo sabría yo? Dije uniformemente. Ella se quedó callada. Esta familia se está desmoronando. No, dije. Simplemente está mostrando finalmente sus grietas. Ella no volvió a llamar, pero Jason sí. Correo de voz esta vez. Su voz era tensa, rabia controlada burbujeando justo debajo de la superficie. Sé que fuiste tú. Los dos. ¿Crees que esto te hace mejor que yo? Te hace patético. ¿Crees que la gente te verá como un héroe noble? A nadie le importa la verdad, Patrick. Les importa ganar y yo siempre gano. Estaba equivocado, porque estaba perdiendo rápido. Lexi me llamó esa noche. Acaba de cerrar las cuentas de redes sociales de la empresa. Sonreí. Está tratando de tapar agujeros en un barco que se hunde. Espero que se ahogue en él. Aún no, dije. Hay una pieza más, porque no le había contado todo. Después de la boda, cuando me quedaba en casa de Márquez, revisé una de mis viejas unidades de almacenamiento tratando de distraerme. Encontré una copia de seguridad antigua de las imágenes de seguridad de nuestra casa de las semanas previas a la boda. Lo había copiado todo en una niebla, demasiado desconsolado para siquiera procesar lo que estaba guardando. Pero ahora tenía video con marca de tiempo, claro como el día. Jason y Melen entrando en mi casa mientras yo no estaba, yéndose horas después. A veces incluso usando mi llave de invitados. Y en un clip horrible y abrasador, Jason abre la nevera, agarra una cerveza y se vuelve hacia Melen. Deberíamos hacer esto en tu cama la próxima vez. Ya sabes, marcar realmente el territorio. Ella se ríe. Eres malvado. Él guiña un ojo a la cámara. Él sabía que yo podría estar mirando algún día. Ese es el tipo de arrogancia a la que me había enfrentado. Pero la arrogancia hace que la gente sea descuidada. Y ahora yo tenía todo. La decisión de hacerlo público no se tomó a la ligera. Ya no se trataba de teatralidad. Se trataba de finalidad, de asegurarse de que Jason y Melen no pudieran alejarse de esto ilesos como siempre lo habían hecho. Habían construido una casa de mentiras sobre la suposición de que la gente como yo no hablaría, que la gente como Lexi seguiría adelante en silencio. Pero ya no estábamos callados y no íbamos a seguir adelante sin justicia. Me reuní con Lexi y Márquez una última vez antes de apretar el gatillo. Nos sentamos en la oficina de Márquez en el centro, con las luces de la ciudad zumbando debajo de nosotros mientras repasábamos el plan. Sin prisas, sin emociones, pero quirúrgico. Primero, Márquez reenvió el clip de video al periodista que ya había publicado la primera exposición sobre Jason. No lo enviamos anónimamente esta vez. Lo enviamos con un nombre, una declaración y una cronología completa. Lo firmé. Patrick Quesale, ex copropietario de la residencia que aparece en estas imágenes y hermano de Jason Quesale. Parecía correcto, como si estuviéramos reclamando algo. Mi nombre, mi voz.
A continuación, programamos un lanzamiento coordinado a través de múltiples canales, Reddit, Twitter, incluso algunos foros de startups donde el nombre de Jason todavía tenía algo de peso. No los inundamos, solo un enlace por plataforma, un titular, fundador de startup captado en vigilancia doméstica tras surgir acusaciones de aventura y fraude. La publicación incluía el video, una cronología financiera redactada y un enlace de Dropbox etiquetado como documentación completa para transparencia. Para cuando le dimos a publicar, ya no había vuelta atrás. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. En una hora, el video había sido reposteado más de 100 veces. Llegó a la portada de un subreddit de chismes tecnológicos en 2. La gente diseccionaba cada segundo. La sonrisa de Jason a la cámara, la risa de Melen, la crueldad casual en sus voces. Las secciones de comentarios se volvieron rabiosas. ¿Quién se graba a sí mismo así? Esto es comportamiento de sociópata. Espera, esta es la casa de su hermano. Para la mañana, la historia había sido recogida por un blog nacional de startups. Y para el mediodía, el nombre de Jason era tendencia en X. Él se oscureció. Sin publicaciones, sin declaraciones, nada. Entonces llegaron las consecuencias reales. El primer inversor, al que Lexi había avisado originalmente, presentó una queja formal ante la oficina del fiscal del estado. Otros siguieron. La SS abrió una investigación. La junta de la startup, lo que quedaba de ella, lanzó una declaración de un párrafo. Somos conscientes de las recientes acusaciones y estamos cooperando con las autoridades legales. Con efecto inmediato, Jason Quesale ya no está afiliado a esta organización. Desaparecido, así sin más. Su startup colapsó en 48 horas. Los patrocinios se retiraron. Los contactos comerciales cortaron lazos. Uno de sus mayores inversores ángeles, un CEO tecnológico con muchos seguidores, publicó un hilo titulado «Cómo fui engañado por un estafador con traje». Lexi me lo envió con un emoji de champán, pero no había terminado, porque mientras el imperio de Jason se desmoronaba, todavía tenía un último hilo del que tirar. Melen. Después de la ola inicial de caos, me puse en contacto. No había hablado con ella en semanas, no desde que finalizó el divorcio. No le debía nada, pero quería que viera lo que habíamos hecho. Quería que lo supiera. Nos reunimos en un lugar neutral, un parque a medio camino entre nuestra vieja casa y mi nuevo apartamento. Apareció con gafas de sol y un abrigo negro como si estuviera tratando de mezclarse con el fondo. No lo endulcé. Publiqué las imágenes. Ella no habló por un momento. Luego se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos. ¿Realmente me odias tanto?, preguntó. No, dije. No te odio. Simplemente dejé de protegerte. Ella miró hacia otro lado. Perdí mi trabajo esta semana. Alguien reenvió el video a recursos humanos. Dijeron que era una cuestión de integridad. He estado recibiendo llamadas de la familia todo el día. Mi madre piensa que necesito terapia. Mi padre ni siquiera me habla. Asentí lentamente. Eso es duro. Ella hizo una mueca. ¿Te sientes mejor ahora? No, dije honestamente. Me siento terminado. Ella mordió su labio, luego preguntó algo que no esperaba. ¿Alguna vez fue real lo nuestro? Estudié su rostro. El rostro que una vez amé. El rostro que me mintió. Para mí, lo fue, dije. Pero creo que amabas la vida más que a la persona. Ella no lo negó. No nos abrazamos. No lloramos. Simplemente nos separamos. Desapareció de la ciudad. Una semana después, se mudó de nuevo con sus padres a 2 estados de distancia. Lo último que escuché es que estaba trabajando en una pequeña firma legal bajo un nombre diferente. Me bloqueó en todo. No me importó. Jason, mientras tanto, trató de defenderse. Fue a un podcast un mes después y trató de aclarar las cosas. Llamó a las imágenes engañosas y dijo que las acusaciones financieras fueron orquestadas por personas amargadas con una vendetta. Me culpó a mí.
Culpó a Lexi. Incluso trató de culpar a los medios. Pero el daño estaba hecho. El presentador cortó el episodio antes incluso de que saliera al aire. Los clips que sí se filtraron lo hicieron parecer desquiciado, desesperado, un hombre acorralado por las consecuencias que nunca esperó enfrentar. Sus cuentas fueron drenadas por honorarios legales. Su reputación quedó chamuscada. La familia, que una vez lo protegió, se quedó en silencio. Mamá me llamó una vez. Dejé que sonara. Pasaron los meses. Me volqué en reconstruirme, pero no de la manera que la gente piensa. No traté de reemplazar lo que perdí. No salté a una nueva relación ni perseguí validación. Di largos paseos. Vi a Ladra Even semanalmente. Empecé a pintar de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Me acostumbré a comer en este tranquilo restaurante cada domingo por la mañana, solo por elección. Y lentamente, la paz regresó. Lex y yo seguimos en contacto, sin etiquetas, sin presión, solo dos personas que entendían las cicatrices del otro. Una noche, ella vino con comida china para llevar y preguntó, ¿alguna vez te preguntas qué hubiera pasado si no hubiéramos dicho nada? Si simplemente nos hubiéramos alejado. Lo pensé. Entonces ellos habrían ganado, dije, y nosotros seguiríamos sangrando en silencio. Ella sonrió. Me gusta más esta versión. A mí también. Pensé que la venganza se sentiría ruidosa, explosiva, triunfante, pero no fue así. Fue tranquila. Fue quirúrgica. Fue la lenta y constante recuperación del poder que te robaron una mentira a la vez. Y al final, no me hizo completo de nuevo, pero me hizo libre. Y por primera vez en años, no fui yo quien se quedó limpiando el desastre de otra persona. Fui yo quien quemó toda la casa.